Señor, que podemos acercarnos a su palabra. Me gustaría que abriera su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20. Verso 29. Vamos a ver parte del capítulo 20, pero solamente vamos a leer verso 29 al 32. Capítulo 20, del 29 al 32. Fíjense estas palabras de Pablo que le está diciendo a la iglesia, a los obispos o a los ancianos de la iglesia de Éfeso, estando en Mileto, dice en la escritura. Yo leo, sígalo con su vista, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Qué enorme privilegio nos das, Señor, de poder ir a tu palabra, porque esta palabra, Señor, Padre, es una palabra que tiene el poder de sobreedificar y tiene el poder de darnos herencia, Señor. Te pedimos en esta hora la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, entendimiento, redarguye, exhorta, reprende nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que a veces uno experimenta como pastor es que de vez en cuando las personas vienen a uno buscando algún tipo de consejo, algún tipo de ayuda con alguna situación que están pasando o están viviendo. La ironía de la vida es que muchas veces las personas, en vez de buscar la palabra de Dios, buscan el consejo perfecto. Y por lo regular se empieza a buscar personas que se cree o uno piensa que son personas que tienen mayor experiencia o que han vivido más, o pastores reconocidos, etcétera. Y una de las cosas que como pastores o como ministros o un buen ministro hace es llevar a esa persona a la palabra de Dios. No hay secretos. No hay secretos, hermano. A veces buscamos el consejo perfecto, pero ese consejo perfecto, en vez de que sea la palabra de Dios, buscamos el consejo perfecto de la persona perfecta, que para nosotros es la ideal o la idónea. Por lo regular, las cosas que yo experimenté cuando nuestra hija falleció es que algunas personas que también padecieron la misma situación con algún tipo de familiar nos preguntaban y nos decían que cómo le habíamos hecho para soportar la situación que soportamos. Y cuando nos quedamos viendo, yo y mi esposa, escuchando el teléfono, cuando una persona llorando nos habló diciendo: no soporto la pérdida de un familiar, mi esposo, mi hermano, etcétera.
Nos quedamos mirando yo y mi esposa que teníamos el altavoz y lo único que pudimos hacer y lo único que pudimos responder es que es a través de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Sencillo. Así de sencillo. Y a veces nos complicamos. ¿O no le parece? Y como le menciono, a veces buscamos la estrategia perfecta, de la persona perfecta, del consejo perfecto de esa persona que porque a lo mejor tiene algún tipo de experiencia o qué sé yo. Pero se nos olvida que no hay otra cosa que la palabra de Dios. Y a mí me llama muchísimo la atención. Y me hace pensar en esto que les estoy comentando, cuando Pablo tiene, hermanos, un entendimiento de lo que va a pasar en la iglesia de Éfeso. Y no nada más en la iglesia de Éfeso, sino en todas las iglesias. Vuelvo a leer el pasaje, miren lo que dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí. ¿A quiénes? Es interesante, hermano. Porque si usted sabe, o nosotros diríamos así, si nosotros supiéramos, y yo entiendo que es la obra del Espíritu Santo hablando a Pablo, revelándole lo que va a suceder, hermanos. Pablo entonces le está diciendo a las personas, miren, yo sé que en esta iglesia se van a levantar personas, o van a entrar personas que no van a perdonar al rebaño, los van a engañar con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y los van a arrastrar para que los sigan a ellos. Lo interesante aquí es que Pablo no hizo una estrategia, no sé, empezó a buscar personas que estuvieran como centinelas, ¿no? Esperando, examinando a la iglesia, estrategias de algún tipo. ¿O saben qué vamos a hacer? Vamos a ver una reunión, a ver qué hacemos porque se acerca esto. No. Pablo sencillamente, miren lo que hace. Verso 31. Por tanto, velad, o sea, estar despiertos. Acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Y de ahí toma título la predicación del día de hoy. La palabra de gracia que tiene poder para sobreedificar y dar herencia. ¿Qué significa eso? Porque Pablo puede decir todas estas cosas. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de esto? Yo creo que sin explicar absolutamente nada, cada uno de nosotros podríamos pensar que Pablo lo que nos está tratando de decir es que no hay otra forma de sobrevivir al engaño, a las cosas adversas, a las cosas que se pueden levantar, que la palabra de Dios. Podemos resumirlo de esa manera. Y a veces nosotros buscando otras cosas, teniendo la palabra de Dios disponible para nuestras vidas, andamos buscando otras cosas. Miren, en varios puntos, en algunos puntos vamos a ver acerca de eso. En el capítulo 20, hermanos, Pablo quiere ir a Jerusalén. Quiere ir a Jerusalén y quiere pasar, hermanos, por Macedonia y Acaya, que es Corinto. Acaya es Corinto. Y Macedonia es el lugar donde está Filipo, donde está
Tesalónica, Berea, si se acuerdan de esas iglesias donde pasó Pablo. Bueno, Macedonia es esa parte. Y ya llegando a Atenas y a Corinto, que es donde pasó Pablo, es la región de Acaya. Estando en Éfeso, él planea ir a Jerusalén, pero no sin antes pasar por esas regiones y desde Acaya tomar un barco para ir a Jerusalén. Pero se entera de que lo están esperando los judíos y cambia los planes, cambia el plan. Y entonces tiene que volver a recorrer la región de Macedonia y entonces bajar para regresar otra vez y pasar de largo por Éfeso. Ya no quería pasar a Éfeso, acababa de pasar ahí, estaba ahí. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 20, verso 17, tenemos que entender, hermanos, lo que está pasando. Tenemos que entender algo. En esta porción de la Escritura, del verso 17 en adelante, vemos, hermanos, que Pablo se presenta o les habla, dice en el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? O sea, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los hizo llamar. Interesante, hermanos, ¿por qué? Porque acababa de estar con ellos. Obviamente no estamos hablando de algunos días solamente, ¿sí? Pero acababa de estar con ellos. Entonces no quería estar otra vez en Éfeso, sino que desde Mileto, que está un poquito más al norte de Éfeso, en Asia, ahí los mandó a llamar. Y ahí llegaron ellos. Ahora, Pablo lo que les empieza a decir es acerca de su ejemplo. El ejemplo que él les había dado. Y vamos a poner atención por qué Pablo en estos versos les habla acerca de él y de la forma en que él les habló la palabra de Dios. ¿Por qué hace esto Pablo? Miren, ahí en el capítulo 20, verso 18 al 21, podemos ver lo siguiente. Leemos, dice el verso 18, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado de entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese inútil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda entonces el comportamiento que él tuvo mientras llegó a esa ciudad, a Éfeso, a Asia, ¿sí? Y cómo les compartió el Evangelio. Él se está poniendo como ejemplo para ellos. ¿De qué? De que a pesar, fíjense, a pesar de las circunstancias difíciles que atravesó, aún así, a pesar de las circunstancias contra las acechanzas de los judíos, Pablo seguía predicando el Evangelio con ellos. Ahora, en un segundo punto, del verso 22 al verso 25, miren lo que dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu y voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hermanos, ¿qué vemos aquí de Pablo?
Pablo está entregando su vida por completo al Evangelio. Dice que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio a Pablo de que le esperaban prisiones y tribulaciones, dice el verso 29. Y yo me pongo a pensar si en nosotros nos dijera el Espíritu Santo por medio de algún testimonio o revelación de alguien que nos van a venir persecuciones y tribulaciones. Hoy en día, eso de las profecías, lo único que hacen es hablar de abundancia y de bienestar para las personas. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si alguien le dice, ¿sabes qué? Te vienen persecuciones y tribulaciones y te van a meter a la cárcel. Seguramente lo que haría una persona es como Jonás, ¿no? Irse lo más lejos posible a ver si no pasa eso. Pero ¿sí se entiende lo que está tratando de hacer Pablo? Pablo está hablando acerca de él. Ahora, está reuniendo a los hermanos de Éfeso en una ciudad llamada Mileto. Y les está hablando de él. Y les está diciendo, bueno, yo cuando llegué a esta ciudad y les hablé del Evangelio, lo hice con humildad. A pesar de las situaciones difíciles que se vinieron en contra por los judíos que estaban acechándome. Ahora, les habla acerca de que quiere ir a Jerusalén, pero que el Espíritu Santo le ha dado testimonio, hermanos, de que va a llegar y va a ser apresado y va a haber tribulaciones en ese lugar. Lo interesante aquí es que Pablo no corre, sino que ¿qué hace en el verso 24? Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué vemos aquí de Pablo? Una entrega total a lo que Dios le ha encomendado. Una entrega total. Siempre yo me pongo a pensar que estos pasajes están tan lejos de nosotros y inmediatamente pensamos en Pablo y decimos, bueno, él porque él es Pablo. Y así nos pasa con Jesús. Vamos con nuestro Señor Jesús y vemos las acciones de Jesús y vemos que la Biblia nos dice que tenemos que tener el mismo carácter que Jesús, las mismas acciones que Jesús, pero nos escudamos y decimos, es que también es Jesús. Y entonces así nos la pasamos con todos los hombres de fe que encontramos en la Biblia, personas que igual que nosotros, con los mismos temores, con las mismas tentaciones, pero a veces este tipo de cosas que vemos aquí no las tomamos en cuenta. Pablo les está diciendo a la iglesia, miren cómo vine. ¿Sí vieron cómo vine? ¿Cómo llegué a ustedes? Y a pesar de las tribulaciones que yo viví, les compartí el Evangelio. Ahora voy a Jerusalén y el Espíritu me dice que voy a padecer prisiones y tribulaciones, pero no me importa, con tal de que acabe la carrera que Dios me ha dado para que la termine, dice. Verso 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, que verá más mi rostro. Hermanos, seguramente Pablo no entendía perfectamente, no se le había revelado perfectamente lo que había de acontecer hasta este momento. Pero Pablo entendía que seguramente iba a ser la última vez que los iba a ver. En otras palabras, hermano, Pablo está entendiendo que inclusive no importa llegar a Jerusalén y ser muerto. Vea el mensaje que le está dando Pablo a la iglesia. Ahora, verso 26. Verso 26 dice,
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre ¿de quién? De todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es interesante esta expresión que vemos en el verso 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿No se acuerda usted de alguna expresión similar en la Biblia acerca de esto? Miren, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acerca de estoy limpio de la sangre de todos ustedes? Ezequiel capítulo 33. Dice el verso 1, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de quién, del atalaya. Pablo, ¿qué tiene en mente cuando le dice a los hermanos de Éfeso que él está limpio de la sangre de ellos? ¿Sabe qué tiene en mente Pablo? Esta parte. Él les anunció todo el consejo de Dios. Entonces, si algo podemos nosotros mirar, es que la relación Pablo, palabra de Dios, es indiscutible. Él fue encomendado por Dios para llevar su palabra y llegó a Éfeso, y a pesar de las situaciones con los judíos, él siguió predicando el evangelio. Él va a Jerusalén, pero el Espíritu le dice que llegando a Jerusalén, allí en Jerusalén, va a recibir prisiones y tribulaciones. Pero él dice, no me importa con tal de que yo cumpla por lo que he sido encomendado, que se anuncie el evangelio de Dios, de la gracia de Dios. Y les dice, pero les recuerdo que yo no rehusé en decirles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, yo soy libre de la sangre de cada uno de ustedes. Y es cierto. Pablo les está diciendo que de aquí en adelante ellos son responsables de su destino. Es como ahora usted. Yo tengo la responsabilidad, como Pablo, de hablarles todo el consejo de Dios. Pero cuando yo lo hago, hermanos, ¿usted qué hace con eso? Parece ser, ¿no? Parecería que es algo repetitivo, pero no se trata de venir a sentarse y escuchar, no. Lo interesante aquí es qué haces con lo que escuchas. ¿Te apercibe? ¿Te hace reaccionar? ¿Te hace decir, ahí viene el enemigo y te apercibes, te preparas? Es interesante lo que le está diciendo Pablo. Regresemos al libro de Hechos.
Hechos capítulo 20. Dice, por tanto, no he rehuido anunciaros todo el Evangelio, estoy en el 27, todo el consejo de Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 28, perdón? Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren, este verso 28, hermanos, lo que está haciendo este verso 28 es, en realidad, hermanos, decirle a estas personas y ubicarlos cuál es su responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad, hermanos? ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? ¿Cuál es la responsabilidad de un obispo en ese momento? Dice aquí, en el 28, dice, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué, hermanos? Para apacentar. ¿Y qué es apacentar? Es alimentar. O sea, en otras palabras, nosotros podemos entender y dar por entendido que la responsabilidad que tenían ellos en ese momento era hablarles y predicar desde la palabra de Dios, del consejo de Dios, así como lo había hecho Pablo con ellos, ¿cierto? A toda la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de un pastor? Hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo los está dejando ahí. Ahora hay algo más, no son dueños, no les pertenece la iglesia, porque a alguien le pertenece la iglesia. ¿A quién, hermano? Según el verso 28. A nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó y Él ganó por su propia sangre. Entonces, cada uno de nosotros debemos entender que somos parte de la iglesia porque hemos aceptado a Cristo como Señor de nuestras vidas y Él, a través de su sacrificio, ganó nuestras almas, ganó nuestras vidas a través de su sangre, ¿cierto? Ahora, lo interesante aquí es lo que sigue. Verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué se acerca? Dice Pablo. Fuera de la iglesia entrarán lobos rapaces. Pero el verso 30 aún es peor. Leemos juntos el verso 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué significa esto, hermano? De la misma iglesia. Mire, Pablo le habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, hermanos, que se preparen, porque van a venir un ataque externo, pero el peor ataque que puede existir es el ataque interno. De entre ellos mismos iba a salir o se iban a levantar personas que los iban a engañar a la iglesia. Durante mucho tiempo hemos dicho en esta iglesia, Cristo, camino, verdad y vida, que busquemos la palabra de Dios, porque yo creo que hoy como nunca, ¿sí?, el ataque acerca de las falsas doctrinas, hermanos, está
presente y latente en nuestras vidas. Las falsas enseñanzas llegan a nosotros en cualquier momento, en cualquier modalidad y a cada instante. Si no es un ataque del mundo, es una enseñanza dentro de la iglesia errónea. Ahora, aquí el punto es, hermano, ¿cómo estar preparado para todo eso? ¿Cómo? ¿Cómo estar preparado para eso? ¿Cómo podemos evitar eso? No lo podríamos evitar. Es algo que viene a nosotros. El mundo con sus filosofías, el mundo con sus pensamientos. Tú estás en el mundo, no eres del mundo, pero estás en el mundo. Escuchas sus filosofías, escuchas lo que ellos piensan. Estás ahí escuchando y a veces, hermano, envuelto en todas esas cosas. No podemos ignorarlo. ¿Cómo estás preparado? Y aún peor, dentro del mismo cristianismo, dentro de las mismas iglesias cristianas, se están levantando, hermanos, falsas enseñanzas, como lo podemos ver claramente el día de hoy. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo nosotros estar preparados ante todas esas cosas? No debemos de demeritar esto que está diciendo Pablo. No es algo exclusivo de la iglesia de Éfeso. Si nosotros vemos, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis, por favor, acompáñenme. Capítulo 2, verso 1. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Obviamente ya estamos hablando de un tiempo mucho después, ¿sí? Dice el verso 1, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Miren nada más, ¿no? O sea, si algo tenía esta iglesia de Éfeso es porque podía distinguir a los falsos apóstoles. Era algo loable. Era algo que seguramente Pablo, o sea, se enorgullecería. ¿Por qué? Porque se daban cuenta ellos de la falsa doctrina y de la falsa enseñanza. Verso 3. Y han sufrido y han tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has, ¿qué? Desmayado. O sea, era algo, si alguien tuviera estas cosas, pues nosotros diríamos: wow, qué persona y qué iglesia. Verso 4 leemos juntos, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Hermanos, ¿dónde está aquí el peligro? Quiero que entiendan. ¿Fuera de la iglesia o dentro de la misma iglesia? Lo voy a decir otra vez. No como iglesia. Vamos a pensar en nosotros. El problema es hablando colectivamente o hablando dentro de la persona. Has dejado tu primer amor. Está hablando de algo interno, exclusivo de la persona.
O sea, en otras palabras, se habían olvidado de esa relación y comunión con Dios. Era una iglesia que tenía enseñanza, que sabía distinguir las falsas enseñanzas, que sabía distinguir los falsos maestros, los falsos apóstoles. Dice el verso 3, una iglesia sufriente que tenía paciencia, trabajaba arduamente por amor del nombre de Cristo y no había desmayado, pero había dejado ¿qué? Su primer amor. ¿Qué significa esto? Había algo interno dentro de la iglesia que había dejado de tener una relación con Cristo. Era tan grave lo que Jesús estaba viendo que no importando lo bueno que habían hecho, si no corregían lo malo que estaban haciendo, era algo que podía quitar su relación completa con Jesús. Mire, verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde ¿qué? Has caído. ¿Sí se entiende, hermanos? Mire, tenemos que entender, algo estaba pasando. Una iglesia activa que podía distinguir a todas las personas falsas enseñanzas, falsos maestros. Trabajaba arduamente por amor de Cristo, pero había dejado su primer amor. Se había olvidado de Cristo. Y dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, ¿qué dice? Las primeras obras. ¿Y qué son las primeras obras, hermano? ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar en la iglesia? ¿Qué es lo primerito, hermanos? Antes de hacer cosas, antes de tener ministerios, antes de ser personas que tengamos algún talento, algún don, antes de que tengamos algún servicio en la iglesia, ¿qué somos? Somos hijos de Dios, somos hechura suya, le pertenecemos, Él nos compró con su sangre, hemos creído en Él, le amamos, le buscamos, ¿o no es cierto, hermano? Antes que cualquier cosa, eso es lo primordial. La relación con Él, la comunión con Él, el hambre de conocerle, el hambre de conocer su palabra. No sé si le pasó a usted, pero cuando una persona se convierte en el Evangelio, ¿qué es lo que quiere? Conocer de la palabra. Conocer de la palabra. ¿Cuántas personas no me buscaron a mí para conocer de la palabra? Iban conmigo y decían: vamos a estudiar, quiero estudiar, quiero esto. Sí, cómo no, y estudiábamos, hermano. ¿Por qué? Porque hay unas ganas de conocer, una hambre de conocer. Pero va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo. ¿Y? Podemos tener ministerios, podemos hacer esto, podemos tener aquello. Pasa el tiempo y nos olvidamos de lo esencial, de lo primordial, que es buscarle, es tener esa comunión con Él. Cuando Jesús le dice en el verso 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, hermanos, el estar en medio significa reinado, significa gobierno. Él está en el centro, gobernando la vida de las iglesias. Y esta iglesia de Éfeso se olvidó de eso. ¿Qué significa esto entonces? Era tan grave, hermanos, que dice el verso 5, haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Ya ve que las obras no salvan, hermanos? Lo importante, claro que las obras van de la mano
con la fe. Y las obras se perfeccionan por la fe. Las obras son la obediencia a la relación que tenemos con Dios, la obediencia a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero esta iglesia se olvidó de esas cosas. Por tanto, toma relevancia lo que en el libro de Hechos, capítulo 20, Pablo le está diciendo a la iglesia. Verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes. Hoy las iglesias, hoy los pastores, hoy los apóstoles, hoy los profetas que están en las iglesias, ¿saben lo que buscan? Personas, adeptos a sus iglesias. Y se hacen ver ellos para que la gente los mire y los vea. Como les mencioné al principio, si nosotros tuviéramos que ver esto y dijéramos, ¿qué solución le podemos dar a esto? ¿Qué solución hay para esto? Para que los hermanos permanezcan, sean fieles. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la única manera de sobrevivir a ese engaño, a ese ataque que viene, dice, de un lobo rapaz que no va a perdonar. Dice el verso 31. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo, ¿a quién, hermanos? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, sencillo. Os encomiendo, ¿a quién? A Dios. No a una persona, no a un grupo de personas, no a una iglesia. ¿A quién? A Dios. ¿Y a qué más? A la palabra de su gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque esa palabra que es dada por Dios hace 2 funciones. A ver, hermanos, ¿qué 2 funciones hace? ¿Qué hace? Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. ¿Qué significa esto? Yo me estaba preguntando a qué se refería Pablo con sobreedificación. Obviamente entendemos que sobreedificar es construir encima de algo. La Biblia y la Escritura dice que el cimiento es Cristo, ¿no? Y ahí nosotros sobreedificamos. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué Pablo, hermanos, se tomó tanto tiempo o este momento para hablarles de él mismo? Diciéndoles, yo vine a predicarles el evangelio y a pesar de lo que se opusieron los judíos, seguí predicando el evangelio. Yo voy a Jerusalén y a pesar de que me dicen que voy a ser aprisionado y voy a tener tribulaciones, sigo adelante para seguir predicando el evangelio, la tarea que fui encomendada por Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo habla de esa manera, hermano? ¿Por qué se pone como ejemplo? ¿Sabe por qué? Porque Pablo no tiene esas actitudes de gratis. No le vinieron a él como por arte de magia, porque Pablo, si algo tenía, es entendimiento de quién era Dios,
de quién era Jesús y de la obra que Dios había hecho en la vida de él. Por lo tanto, no podríamos entender la vida de Pablo sin la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que él estaba predicando, lo que él estaba diciendo, lo estaba viviendo en su vida. ¿Por qué? Porque lo entendía perfectamente. Perfectamente, hermanos. Entonces, ¿qué significa sobreedificar aquí? Es ir creciendo en la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hermanos, dice el verso 24, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, ¿hasta qué punto? Hasta entregar su propia vida por Cristo. Hermanos, ¿qué cree que es el Evangelio? ¿A dónde cree que nos lleva la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿A dónde cree? Jesucristo fue claro. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, ¿qué cree que significa eso? Exactamente esto. Exactamente esto. Es dejar de pensar a nosotros mismos, dejar de pensar en lo que en mis deseos, en mis anhelos, y estar buscando siempre la dirección de Dios para nuestras vidas. Y si en medio de esa búsqueda de Dios en nuestras vidas vienen tribulaciones y adversidades en nuestras vidas, no importa, yo sigo adelante hasta llegar a la herencia, dice aquí, y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué significa eso? Sabemos que la Biblia nos dice que nosotros tenemos herencia en Cristo Jesús y somos coherederos con Él. ¿Eso qué significa? En el libro de Romanos capítulo 8 significa que estaremos de manera perfecta con Cristo donde Él está en este momento a la diestra del Padre. Por lo tanto, ahí donde está Cristo a la diestra del Padre, es la herencia que tendremos con Él. En este momento no la tenemos perfectamente, pero la tendremos. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, como no sabemos cuándo es que va a venir Cristo de una manera perfecta y estaremos nosotros de una manera perfecta con Él, heredando donde Él está, lo que significa esto es que esa palabra de Dios que nos hace crecer y que nos lleva a entregar nuestra vida a Cristo, es una palabra que también, hermanos, nos hace permanecer en Él a pesar de cualquier situación. Eso significa. ¿Y qué ejemplo nos da Pablo? Su vida. Jesús se le reveló y le dijo que él quería que fuera y predicara a los gentiles. Pues a eso se dedicó. E iba de aquí para allá. Y a pesar de las persecuciones, y a pesar de que lo persiguieron y lo dieron por momento apedreado, y a pesar de todo lo que va a seguir de aquí en adelante, hermanos, a pesar de todo eso, Pablo seguía predicando el Evangelio. Hermano, ¿qué cree que fue? ¿Una pócima mágica? ¿Que alguien, algún brujo, a lo mejor el tío de Simón el Mago, le dio un menjurje que le hizo que fuera así, valiente, esforzado y que siguiera prevaleciendo?
o a alguien una varita mágica, no sé, a unos polvitos mágicos de alguien. ¿Usted cree que pasó eso? No, este hombre conocía a Dios a través de su palabra. Este hombre conocía verdaderamente quién era Jesús en sus vidas. El conocimiento de Dios, hermano, lo tenemos aquí. El perseverar, el estar firmes, el seguir adelante a pesar de la adversidad, eso no se adquiere, hermanos, con otra cosa que no sea el conocer a Dios a través de su palabra. ¿Por qué Pablo encomienda a Dios y a la palabra que tiene poder para sobreedificar y dar herencia? ¿Por qué? Porque a través de la palabra conocemos quién es Jesús, conocemos quién es Dios y la obra que está haciendo por nosotros, y entonces nosotros tomamos fuerza en Él para seguir adelante a pesar de las situaciones difíciles. Poder distinguir, poder darnos cuenta de los falsos maestros, poder darnos cuenta de las falsas enseñanzas, poder darnos cuenta de las falsas ideas que vienen a nosotros, poder diagnosticarnos y saber cómo estamos y no caer en el error de la iglesia de Éfeso, que a pesar del tiempo, aunque se daba cuenta de cuántos eran esos falsos apóstoles, por dentro se estaba muriendo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es la única que puede hacer que crezcamos en conocimiento de Dios y que perseveremos, que permanezcamos en Él, en su palabra, en esta fe gloriosa que hemos tenido. No hay otra cosa. Créame, hermano. Y si no me cree a mí, créale a la palabra. Que no hay nadie en este mundo tiene la receta secreta para que usted permanezca en el Evangelio. Nadie. Es Dios en su palabra. Y Pablo lo sabía. Y el ejemplo es el mismo. Pablo, en otras palabras, le dijo: ¿ustedes creen que en mi vida lo que yo hago, lo hago porque yo soy el superapóstol Pablo? No, no. Él conocía a Dios. Y a veces nosotros, tristemente, nos da una flojera meditar, nos da una flojera ir a la palabra, por lo menos leer. Vamos pues. ¿Qué diría Pablo, no? Hay otro pasaje que dice que para él todo lo que él es, hermano, lo considera como basura. ¿Por qué cree que Pablo dice esas cosas? Todo lo que tiene, todo lo que es, lo considera como basura para obtener el conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, es porque él conocía a Dios a través de la palabra. Por eso, sí, hermanos, en ocasiones menguamos, en ocasiones sí estamos tristes, pero es Dios a través de su palabra que nos da las fuerzas para seguir adelante. ¿Hay riesgo en la iglesia? Sí. ¿Hay riesgo en el mundo? Sí. ¿Hay riesgo dentro de la misma iglesia? Sí. Enseñanzas erróneas que te pueden perder, que pueden ponerte el pie, etcétera. Pero solamente la palabra, Dios, es el que nos da las fuerzas para seguir adelante, para permanecer, para crecer, hermano. ¿Hasta qué punto? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Bendito Señor y Padre Celestial. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy, que habla a nuestras vidas y a nuestros corazones y nos hace entender que no hay otra forma, no existe, Señor, otra forma de crecer, otra forma de permanecer, que no sea por medio